Escuchó que algo pesado se acercaba por la iglesia, cerca del altar. Él estaba a la mitad. Lo que fuera, parecía haber salido de la sacristía cerrada con llave. Estaba seguro de que estaba solo, de que nadie más había entrado ahí. Empezó a silbar de los nervios, como si fuera una caricatura, a fingir que nada pasaba y a concentrarse en el pedazo de techo que estaba reparando. Lo que sea que se arrastraba, se estaba acercando. Busquen un lugar donde sentarse y por favor, pónganse cómodos, cómodas, porque estamos a punto de adentrarnos en una de las historias de horror reales que ha experimentado la comunidad. Espero de todo corazón que se encuentren del mejor ánimo para asustarse, y si no es así, te recuerdo que esta es una oportunidad para que te olvides de cualquier pendiente, al menos por los siguientes minutos, porque nada de eso cabe aquí. Te pido que te concentres en cómo te hace sentir la siguiente historia, que construyas cada escenario en tu cabeza y te dejes llevar, pero no por completo. Siempre queda la posibilidad de que en esta ocasión nos escuches como simple entretenimiento, pero para la próxima seas tú el protagonista de Relatos de la Noche. Y bueno, comunidad, hoy finalmente me toca a mí contar mi historia. Creo que es algo común en la comunidad, el tener una historia que queremos compartir pero que resulta complicado redactar, rememorar, revivir cada detalle. Sobre todo cuando son historias que nos marcaron, cuando representan los momentos más aterradores de nuestras vidas, cuando conocimos de frente el mundo de lo sobrenatural. Mi historia comienza en la pequeña ciudad donde nací. Algunos, los que son de fuera, le siguen llamando pueblo, pero ya es una ciudad, aunque aún conserva el encanto de un lugar pequeño. Ese fuerte sentido de comunidad, de que todos somos parte de algo. He vivido ahí de forma intermitente toda mi vida, desde que tengo la edad para moverme y buscarme la forma de trabajar por todo el país. Estaba lejos cuando recibí una terrible noticia. Mi cuñada, mi sobrina, habían muerto en un trágico accidente. Mi pobre hermano había quedado solo con su hijo más pequeño, un bebé apenas. En cuanto me avisaron los vecinos, preparé todo y volví a casa. Volví porque sabía que era tiempo de regresar, al menos por un tiempo. Y qué bueno que lo hice, porque el pobre de Jorge, el pobre de mi hermano, estaba cayéndose a pedazos, con justa razón. La única familia de su esposa era su abuela, y ella le intentaba ayudar a cuidar al bebé, a Jorgito, por un rato mientras trabajaba todos los días. Pero ella no podía quedarse todo el día con él, ya tan grande y tan cansada, y mi hermano no podía manejar su pequeño negocio de reparaciones sin su mujer, que era la que llevaba todo lo económico, todo lo administrativo. Me pidió ayuda, me pidió quedarme con él un tiempo, ayudarle a llevar el trabajo por unos meses, por un año o por 2 si me animaba. Me invitó a ser su socio. Finalmente acepté. Y es que mi hermano se veía tan frágil, tan vulnerable. Cada que lo abrazaba, se los juro, sentía que se me iba a deshacer en 1000 pedacitos el pobre. Y yo escondí toda la tristeza que me provocaba verlo así. Pero sobre todo, tuve que esconder la tristeza de ya no volver a ver a mi cuñada, de no haber podido conocer realmente a mi sobrina. Lo que le salvó la vida a Jorge fue refugiarse en Dios. Nos educaron católicos, pero yo me alejé de la religión en la adolescencia. Simplemente dejé de creer. Él seguía siendo un católico, pero de ocasión, yendo cuando había una misa importante o pasando por ahí los miércoles de ceniza nada más. Sin embargo, cuando perdió a su familia, Dios, la religión, la comunidad que lo abrazó en ese momento y no lo dejó caer, fueron su salvación. No quiero dejar esto como lección, quiero aclararles. No quiero que parezca que les estoy diciendo que se refugien ahí en su momento más difícil.
Cuando crean que no hay ninguna otra salida, yo solo estoy compartiendo la experiencia de mi hermano, sus decisiones, quizás muy distintas a las que yo hubiera tomado. Me decía que lo acompañara, que fuera a misa con él, pero no era mi forma de imaginarme una tarde libre después de un día de andar en un trabajo tan pesado, tan físico como era el que teníamos ahí. Y solo me animé a ir a la iglesia hasta un día que me dijo que necesitaba mi ayuda. Y ni modo, tuve que ir. Por mi hermano hacía todo. Y volví entonces a esa iglesia, a una que era muy diferente a la que visitaba de niño. Era una misa de martes por la tarde. Recuerdo que él ya me esperaba ahí. Me pareció muy pacífica la calle que llevaba a la iglesia, callada, llena de paz, completamente solitaria, olvidada quizás. La luz cálida que salía de la iglesia me llamaba como si fuera un bicho encandilado. Cuando me acercaba al patio, entendí un poco la tranquilidad que le transmitía a mi hermano Jorge. Se podía sentir, se respiraba. Cuando entré, los pocos asistentes a la misa se quedaron callados. Todos voltearon a verme. Me llamaron para acercarme. Pronto entendí que ya se había acabado la misa y que lo que ahora llevaban a cabo era una especie de junta. La iglesia estaba muy dañada por las tormentas que habían golpeado la ciudad. Ya se goteaba por todas partes. Habían hecho una colecta de fondos para poder repararla, pero aún estaban cortos. Mi hermano les dijo que él podía hacerlo por ese precio, que lo iba a cobrar por la mano de obra y podía ayudar con un poco de material, pero que definitivamente no podía hacerlo solo. Un par de personas de la comunidad ya estaban trabajando con ayuda de mi hermano en la parte de afuera, la más difícil quizás, pero la reparación y el saneo de las vigas del interior, que ellos no dominaban, eso sí iba a necesitarme a mí. Les dijo que tenían que pedírmelo directamente, que él ya me había pedido demasiado y que no podía pedirme también que aceptara donar mi trabajo. El sacerdote fue muy amable. Me prometió que iban a pagarme el resto, que esperaba juntar un poco más en las próximas semanas, pero que era imprescindible repararla ya, empezar prácticamente esa misma noche. Teníamos tan solo unos días antes de que nos azotara otra tormenta que ya se sentía en el aire. Por esa misma razón, no podíamos retrasar los otros trabajos que hacíamos durante el día, y por la premura tendríamos que trabajar durante la noche. Serían días prácticamente sin dormir. Pero era importante que la iglesia pudiera volver a ser un refugio. Mucha gente le iba a necesitar. Siempre lo hacían. ¿Y cómo decir que no a eso? Les dije que no se preocuparan por contar el resto, que yo también donaría mi trabajo. Y es que quizás en ese momento no estaba viendo a la iglesia como una institución religiosa, sino como un albergue, un lugar donde mucha gente iba a refugiarse en esos días, tanto física como espiritualmente. Fuimos a la UFI por lo necesario. Jorge se fue a su casa a avisarle a la abuela de su esposa que se tendría que quedar a trabajar, pero que más tarde iría una señora de la iglesia a ayudarle. Yo regresé solo al hogar. Ahí supe que algo sería diferente. La tranquilidad de la calle al llegar ahora se había convertido en desolación. Las pocas casas de la calle parecían abandonadas. Las nubes aún no eran de tormenta, pero lo oscurecían todo. La luz que salía de la puerta de la iglesia iluminaba una figura frente a ella. Se veía macabra, como una figura salida de la imagen de un cuento de terror. Acerqué a la camioneta despacio, como si algo me dijera que no siguiera adelante. Recordé una advertencia de mi padre que, después de lo que voy a contar, entenderán que debí haber seguido. Nunca entres a una iglesia por la noche. Reconocí la figura al llegar. Era el padre, vestido de civil. Se veía tranquilo, pero esperaba fuera de la iglesia vacía. Gracias por venir, joven. Antes de ponerse a trabajar, por favor, permítanme ofrecerles algo de cenar. No es
Es bueno trabajar con el estómago vacío. No tenemos mucho, pero al menos para no pasar hambre, algo vamos a encontrar. Me dijo. Yo le agradecí y acepté. El padre me daba buena espina. Algo muy diferente a la iglesia a media luz detrás suyo. No entendía por qué. Caminamos a una especie de sala de eventos al lado, chiquita. También se notaba el estrago de las lluvias. Notó que miraba el techo y me dijo que esa ya la dejarían para después, que lo que urgía era la iglesia. Me sirvió de cenar y me dijo algo que en ese momento ya sentí extraño. Hijo, yo voy a estar cerca por cualquier cosa. Vivo allá, en una casita a menos de 100 metros de aquí. A veces en noches oscuras como esta, va a parecer que no hay nada para allá, que estás abandonado en un mar de oscuridad. Pero ahí está la casita, en esa dirección. Te repito, por favor, cualquier cosa, no duden en avisarme. O sea, entendía la amabilidad, pero cualquier cosa. ¿A qué se refería? ¿A qué nos podía pasar ahí, trabajando en las reparaciones por dentro de la iglesia? De todas formas, lo agradecí. El padre dejó otro plato de comida servido antes de despedirse. Noté que estaba haciendo tiempo, que estaba esperando que llegara mi hermano para no dejarme solo, pero le dije que no se preocupara, que podía empezar yo, que ya había hecho muchas reparaciones de ese tipo. Sí, ¿verdad? Está bien, hijo. De todas formas, me quedo un ratito recogiendo por aquí. Empezó a ordenar algunas cosas en la sala y yo salí para dirigirme a la iglesia. Me puse a trabajar. Tampoco quería presionar a mi hermano. Si aún no llegaba era por alguna razón del bebé. Llegó un rato después, pero sin equipo. Había dado por hecho que yo llevaría el suyo, así que se regresó a nuestra oficina, que no quedaba muy lejos de ahí. De todas formas, lo había visto en uno de esos días malos, donde la tristeza le pesaba más que el cansancio. Esa era parte de mi labor, o al menos yo lo había adoptado así. Yo iba a trabajar el doble cuando fuera necesario, y cubrir a mi hermano cuando lo veía así de desanimado. Pero era raro. Ese día lo había visto muy entusiasmado por ir a ayudar a la iglesia, y de pronto se apagó, en cuanto entró y me vio. Ya estaba yo solo en la entrada de la iglesia, en la escalera, cuando noté por el rabillo del ojo que el padre pasó por el altar. Escuché cómo abrió una puerta que había del lado izquierdo. Daba a una especie de oficina pequeña, donde al parecer guardaban cosas de la ceremonia. Seguí trabajando. Después de un momento alcancé a ver a alguien más que pasó. No pude voltear a tiempo, pero me pareció una señora como de rebozo, toda cubierta con las manos en el pecho, que pasó como agachada, como doblada, para entrar también en la oficina. Los escuché hablar y me sorprendió que siguieran en la iglesia tan tarde, pero luego pensé que quizás querían estar presentes mientras trabajábamos. Así que simplemente continué con mi trabajo. No habría forma de terminar a tiempo si no trabajaba yo cada momento que estuviera ahí, cubriendo el bajo ánimo de mi hermano. Así dieron las 11:30 de la noche y escuché a mi hermano llegar. Bajé rápido de la escalera para ayudarle, pero antes decidí ir a hablar con el padre, avisarle que ya había llegado mi hermano, que se fuera a descansar. La puerta estaba entreabierta, pero no me atreví a pasar. Solo hablé desde afuera. Padre, disculpe, ¿puedo pasar? Seguían platicando. Parecía que no me habían escuchado. Me acerqué más poniéndome al borde de la puerta, a punto de empujarla. ¡Padre! Se callaron en cuanto toqué. Me disculpé. Quizás estaban hablando de algo importante. Volví a llamar. De repente sentí todo muy frío.
No sé si la temperatura cambió de repente o si fue el efecto del miedo en mi cuerpo, pero quizás por eso me atreví a abrir la puerta, a asomarme. No había nadie, nada. La oficina era muy pequeña, como de 3x2, y claro que no había ningún lugar por donde se hubieran salido, ni siquiera tenía ventanas. Había un armario pequeño, pero por alguna razón tuve la sensación de que se habían metido ahí, de que alguien se estaba escondiendo ahí adentro. Pero esto no tenía sentido. Se podía ver que no era de más de 15 centímetros de profundidad, pero algo me hacía querer ir a abrirlo. Algo me decía que lo abriera. Salí. Caminé rápidamente atravesando la iglesia hasta la puerta. En ese momento lo sentí más fuerte. Digo, no sé si puedo decirlo así, pero sentía todo más fuerte. Cada paso en mis pies. Lo sentía recorrer mis piernas hasta la cabeza. Sentí el frío en mi espalda, como si algo me viera desde el altar. Sentí el olor a humedad y a flores viejas que había notado desde que llegué, pero ahora me perforaba la nariz. Salí de la iglesia. Vi a lo lejos la camioneta de mi hermano acercarse por esa calle oscura. El padre tenía razón. La calle se volvía demasiado siniestra. Demasiado. No sé cómo me vio mi hermano, pero me preguntó si me había caído, si estaba bien. Yo solo le pregunté a él si no había llegado ya. Le dije que estaba seguro de haberlo escuchado llegar 5 minutos atrás. Sabía perfectamente bien cómo suena la camioneta, cómo vibra el motor, lo sonoro del mofle. E incluso pude ver la luz de los faros iluminar por debajo de la puerta de la iglesia. Me dijo que no, que seguramente era mi imaginación, que me estaba poniendo de nervios. No entendí por qué, pero cuando se dirigió a la iglesia, antes de entrar se detuvo, se persinó, volteó y me hizo una seña como de escalofríos, como si le diera miedo entrar a su iglesia, al único lugar que le había dado calma los últimos meses. Trabajamos de forma normal durante el resto de la noche antes de irnos a descansar, poco antes de las 3. Cuando nos íbamos vi que en su casa el padre prendió la luz. Nos hizo una seña para despedirse, como si hubiera estado esperando a que nos fuéramos, como con desconfianza. Y en ese momento pensaba que se trataba de desconfianza hacia nosotros, pero creo que estaba equivocado. Quería ver que estaríamos bien. Al día siguiente, como se imaginarán, yo llegué a trabajar algo nervioso. Todo el día en las chambas de la jornada estuve con miedo de que llegara la noche, con miedo de volver ahí. Yo sé que para mucha gente puede ser algo casi sin importancia. Por supuesto que hay gente que ha visto cosas peores, pero yo nunca había experimentado nada lo más remotamente cercano a ser paranormal. Por eso lo que viví me aterró. Me hizo sentir que todo podía ser posible. Que hasta las cosas más aterradoras que nos llegaron a contar nuestros padres sobre la casa en donde crecimos. Cosas de las que me enteré en la adolescencia y de las que siempre me burlé. Porque mis papás eran muy crédulos, muy sugestionables, muy fáciles de engañar. Toda esa noche mientras trabajaba estuve escuchando de nueva cuenta una conversación. Voces que parecían venir de la oficina, pero no había nadie. La puerta estaba abierta y pude ver que no había nadie. En un momento fui al baño, a la sala de eventos al lado, donde el padre no estaba de cenar, y al volver me encontré al padre algo nervioso platicando con mi hermano. En cuanto me vio se me acercó. Me preguntó si yo había abierto la puerta junto al altar. Le dije que no, que la había encontrado abierta, como el día anterior. Nos llevó entonces. Nos mostró la doble cerradura que tenía. Yo siempre dejo cerrado. No hay cosa más importante para mí que dejar bien cerrado aquí. Les pido por favor que por ningún motivo vayan a entrar, y si se vuelve a abrir,
sea a la hora que sea, avísame por favor. Dios quiera que podamos acabar lo más pronto posible. Esa noche me estuve sintiendo muy incómodo. No podía dejar de voltear hacia la puerta junto al altar, pensando que se iba a abrir en cualquier momento, que algo de adentro iba a salir. Notaba que mi hermano rezaba en voz baja, pero yo no quería hacerlo. Me parecía hipócrita andar diciendo que no creía en nada, pero ahí, con ese miedo, ahora sí ponerme a rezar. Me es muy complicado escribirles lo que sentía cuando volteaba a ver las figuras que estaban en los costados de la iglesia, al voltear a ver al Cristo en la cruz, teniendo la impresión de que me veían, de que se movían ligeramente cada que regresaba mi mirada a ellos. Les juro que parecía que se estaban moviendo un poco, lo suficiente para que yo me diera cuenta. Jamás me hubiera imaginado que la primera vez en la vida que sentí verdadero terror sería rodeado de imágenes religiosas, sería en la casa de Dios. Hace poco, escuchando precisamente Relatos de la Noche, no recuerdo si lo decía Uriel o la persona que enviaba el relato, pero hablaban de cómo todo lo bueno, toda la energía positiva, la fe en Dios llenaba la iglesia durante el día. Y se preguntaban si, en contraparte, por la noche, no podría entonces inundarse de exactamente lo opuesto. Al escucharlo fue cuando me atreví a terminar por fin esta historia. Esa noche no pude concentrarme. Sentí que me mareaba, que estaba a punto de caerme. Se imaginarán que en este negocio uno no puede temer a las alturas o tener vértigo, pero en ese momento veía hacia abajo y casi sentía que algo me jalaba. Sentía que la escalera vibraba como si alguien la estuviera moviendo ligeramente desde abajo. Me sentí muy mareado. Le dije a mi hermano que no tardaba, que tenía que tomar aire. Él me volteó a ver asustado. Con su mirada me dijo que no lo dejara solo, pero la verdad, si me quedaba ahí un momento más, estaba a punto de tener un accidente. Mi hermano se quedó solo un momento. Yo salí. No pasaron ni 5 minutos cuando se abrió la puerta de la iglesia. Yo estaba sentado en mi camioneta fumando, pero me bajé de inmediato para ver qué pasaba. Mi hermano estaba completamente blanco, como una hoja de papel. Sus ojos bien abiertos, llenos de terror. El terror que solo he visto en los rastros, cuando los cerdos se dan cuenta de que están por morir. Nunca había visto ese miedo en la mirada de una persona. Nos subimos a la camioneta. Después de tomar aire, me contó. Me dijo que estaba en la escalera, trabajando en el techo después de que salí. Cuando escuchó que algo pesado se arrastraba por la iglesia, cerca del altar, él estaba justo a la mitad. Lo que fuera, parecía haber salido de la oficina, de la puerta cerrada. Estaba seguro de que no era yo y nadie más había entrado ahí. Empezó a silbar de los nervios, como si fuera una caricatura, a fingir que nada pasaba y a concentrarse en el pedazo de techo en el que estaba trabajando. Lo que sea que se arrastraba, se estaba acercando. Él, sin voltear a ver, pero moviendo su cabeza apenas unos grados hacia el altar, intentó ver de reojo, con la última orilla de su campo de visión, qué era lo que se acercaba. Cuando me contaba hizo una pausa larga y me dijo que lo que creyó ver era como si alguien desnudo se acercara arrastrando una cruz. Me dijo que me lo podía jurar. Sé que me iba a decir que me lo podía jurar por ellas, pero lo interrumpí. Les dije que no las metiera, que las dejara muy lejos de allí, de ese momento. ¿Recuerdan esas ganas incontrolables que tuve de revisar, de abrir el armario aquella primera vez? Pues volví a sentirlas. Quería volver a la iglesia, abrir la puerta.
Quería confirmar que el Cristo siguiera en la cruz, ahí en el altar, o bien de una vez por todas descubrir que no, y que ahí estaba pasando algo horrible, algo demoníaco que estaba jugando con lo más valioso que teníamos, con la fe de mi hermano, con su vida misma. Fuimos con el padre. Le dijimos que nos habíamos sentido con miedo, sin explicarle nada más, y él entendió. Nos acompañó a la iglesia a tomar nuestras cosas y dijo que por esa noche habíamos trabajado lo suficiente. Tomamos lo que podíamos. Al día siguiente no había misas, así que podíamos dejarlo todo como tal. Cuando nos subimos a la camioneta, el padre se nos acercó a decirnos una última cosa. Miren, para acabar ya, mañana voy a conseguir, de una forma u otra, que alguien venga a ayudarles. Parecía que lo decía de forma sincera, pero no porque quisiera facilitarnos el trabajo. Yo sabía que él tenía miedo de que estuviéramos solos ahí, de lo que fuéramos a ver, de cómo nos estaba afectando. Antes de continuar, te voy a pedir que si no te has suscrito a Relatos de la Noche, lo hagas en este momento. Es extremadamente valioso para nosotros, nos ayuda un montón, y si ya estás de buenas y estás disfrutando de este episodio, déjanos un comentario, un pulgar arriba, una calificación de 5 estrellas, dependiendo desde donde nos estés escuchando. Nos encantaría saber tu opinión, pero por ahora es momento de continuar. No queremos detener esto más. Perdona que no te hayamos dado más descanso, más espacio para respirar esta noche. Continuamos. Para la noche siguiente tuvimos ayuda de Don Epigmenio y su nieto Rodrigo. Don Epigmenio era ateo, pero casado con una de esas señoras muy católicas. Rodrigo era un adolescente, pero un gran trabajador. Entendió tan rápido y trabajaba tan eficiente que, de broma, mi hermano me dijo que teníamos que convencerlo de irse a la talacha con nosotros. Trabajamos, según yo, ya de forma más tranquila, con mucho miedo, pero tranquilos, sin vivir nada tan terrible como las noches anteriores. O eso pensé. De nuevo, ese lugar no paraba de sorprenderme. Llegamos al final de la obra, justo la noche de tormenta, que se había adelantado todo un día. Parecía cosa de casualidad. Cuando estábamos guardando las cosas, nos espantó el estruendo de un rayo que no había caído lejos de ahí. Estábamos muy contentos. Lo habíamos logrado. Guardamos las cosas apresurados, de forma provisional, en la sala de eventos de al lado. Don Epigmenio nos dijo que, viendo que apenas era la 1 y habíamos estado trabajando hasta mucho más tarde, nos echáramos un whisky en su casa, que estaba muy cerca de ahí. No sé por qué, pero algo en sus ojos me dijo que necesitaba la compañía, y luego le dije que sí. Mi hermano también aceptó para no dejarme solo. Cuando llegamos nos sorprendió que era una casa grande. Don Epigmenio se veía humilde, y por cómo trabajó, parecía que había sido obrero toda su vida, pero su casa tenía un patio enorme, con un porche de madera precioso, donde nos acomodamos en unos silloncitos, mientras su nieto entró por el whisky que le había encargado. Les voy a contar algo, hijo de su madre. Ni siquiera sé por dónde empezar. Pero si de por sí yo no iba a la iglesia, ahora no hay poder humano que me haga regresar. Nos dijo. Mi hermano y yo nos acercamos, imaginando de qué tipo de experiencia nos iba a hablar. Ayer que llegué, poco antes que ustedes, la iglesia estaba sola. El padre andaba en la sala preparando la cena o sabrá Dios qué. Pero yo entré a la iglesia como si nada, pues, sin avisar. Andaba por el altar cuando les juro que vi a una señora, toda tapada, como con vendas bien apretada, con las manitas en el pecho, que pasó corriendo de un lado a otro y se metió al confesionario. Y le grité que ahí no estaba el padre, pero nomás vi como la puerta se cerró. Me acerqué preocupado, no porque se veía como mal, porque caminaba raro. No sé si como lastimada o herida, pero raro.
Señor es contigo. Bendita tú eres entre Me acerqué despacito. Le dije que no podía estar ahí, pero no me contestaba. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba algo. Abrí la puerta, porque se había metido y dónde va el padre. Y no había nadie. Verdad de Dios que no había nadie. No saben el miedo que me dio. Revisé todo, el piso, las paredes, el techo, todo firme, todo de madera bien macizo. Me metí yo también, y todavía no entiendo por qué, pero algo me hizo meterme y cerrar la puerta. nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. Escuché como si alguien estuviera rezando en el otro lado de la pared, donde se confiesa la gente. No se alcanza a ver bien y estaba oscuro, pero acerqué mi ojo a la rejilla para ver quién estaba ahí. Poquito a poquito, más cerca. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué estamos viendo? Una voz de tiro espantosa me habló al oído, atrásito de mí. Me preguntó qué estábamos viendo. Y pues, ustedes han visto el espacio. No cabe nadie más. Corrí como alma que lleva el diablo. En la entrada me encontré a mi muchacho y me ayudó a respirar. Pero les juro que ya no vuelvo. Ya cumplí la manda. Su nieto, Rodrigo, llegó para escuchar el final de la historia. Fue ahí que me enteré que él había sido monaguillo, que por mucho tiempo había planeado ser sacerdote, hasta el año anterior. Y él, ese muchachito, casi un niño, fue el que nos dio lo único que podemos considerar una explicación de lo que vivimos. Es por todo lo que se trae el padre. A lo mejor ustedes no saben, pero él hace muchos desalojos. Él ayuda mucho a la gente a sacarse cosas malas que se les pegan o que se les meten a las casas. Lo viene a buscar gente desde lejos porque como que tiene ese don. A mí me tocó acompañarlo 2 veces y no aguanté. Y eso que yo siempre esperaba fuera, que nunca me iba a arriesgar. No me dejaba entrar para nada. Pero según lo que me dijo una de las señoras que siempre lo acompaña, una que reza muy fuerte, cuando él saca las cosas, se tienen que ir a un lado. Se le tienen que pegar a alguien. Ella dice que el padre se las trae con él y que las encierra todas en la iglesia para que no hagan más daño a nadie, que ya no se pueden salir de ahí. Por eso, a lo mejor, ahí en la sacristía, en la puerta junto al altar, al fondo tiene un armario con doble candado, uno que nunca abre, que ni nosotros que le ayudamos podemos abrir. Quién sabe qué sea, pero siento que algo tiene que ver con todo esto. Yo le creí todo a Rodrigo, pero claro que no me atreví a preguntar nada más. Y fíjense que seguí yendo a la iglesia a raíz de eso. Empecé a creer, pero preferí ir a otra, aunque me quedé más lejos. Y por allá encontré mi comunidad. Pero me pregunto si todas las iglesias, o alguna más por lo menos, esconde secretos tan terribles como esa. Si tienen esas cosas, esos entes, o fantasmas, o diablos, encerrados en ellas, sin poder salir para alimentarse del dolor de la gente, del miedo, si están ahí condenados a solo manifestarse de noche. Me pregunto cuántos padres, de los que hacen esto, de los que tienen este poder, deciden llevarse consigo la maldad, deciden cargar con los muertos de otros, deciden cargar con los muertos del prójimo.